¿Qué es el derecho? La palabra derecho deriva del latín directus, que significa recto o colocado en línea recta, en lo que deriva en términos generales a la justicia. En latín clásico, jus fue el término que se utilizaba para designar el derecho objetivo, el conjunto de reglas que evolucionó para lo que se conoce como derecho. El término jus originó la creación de palabras como justo, justicia, entre otras. El significado de derecho se refiere de manera general al conjunto de normas jurídicas vigentes de un país, denominado también como derecho objetivo. La palabra derecho también puede tener el sentido de recto, correcto y justo. En el derecho se encuentra la clasificación del derecho. Esto es porque el derecho abarca una serie de normas y leyes determinados formalmente por una jurisprudencia de cada nación o estado. Estos se encuentran divididos de la siguiente manera. Derecho objetivo. Este engloba tanto la legislación de cada país como el conjunto de normas jurídicas de una rama particular de derecho, por ejemplo, derecho administrativo, derecho mercantil, derecho fiscal, derecho internacional, derecho laboral, entre otros. Derecho subjetivo. En este caso, el derecho se refiere al poder que pertenece a un individuo o grupo. Por ejemplo, el derecho de recibir aquello por lo que se pagó, derecho a la salud, derecho a la nacionalidad, derecho a manifestarse libre y pacíficamente, derecho a demandar y el derecho del consumidor. Derecho positivo. En esta clasificación entran las normas creadas y puestas en vigor por el Estado. El derecho natural son las normas que se derivan de la naturaleza, es decir, son las leyes naturales que orientan la conducta humana, mejor conocido como los derechos fundamentales. Derecho civil. Regula las relaciones de los ciudadanos o personas jurídicas en determinada sociedad. Es definido generalmente por el Código Civil y define los principios y normas en relación, por ejemplo, a nacimientos, matrimonios, patrimonios, propiedades y responsabilidades civiles. Derecho penal. Esta abarca todas las leyes que determinan lo que constituye un delito y las sanciones correspondientes. El derecho penal suele recurrir a los tribunales de justicia para la resolución de los conflictos y la determinación de las penalidades de acuerdo con la ley. Existen dos apartados en los que se podría decir que son las bases fundamentales de lo que es el derecho hoy en día. Estos son: ciencia del derecho. La ciencia del derecho es una rama de las ciencias sociales que estudia las normas obligatorias que controlan las relaciones de los individuos de una sociedad. Es una disciplina que transmite a los estudiantes de derecho un conjunto de conocimientos relacionados con la realidad jurídica de cada país. Entre ellas se encuentra el derecho civil, generalmente estipulados por el Código Civil, el derecho penal que indica las leyes que definen delitos y sanciones, y el derecho constitucional, regido por la Constitución de cada país. Filosofía del derecho. La filosofía del derecho es una rama de la filosofía que estudia los fundamentos del derecho, según un momento concreto en un lugar determinado. Se diferencia de la ciencia del derecho por su visión total del fenómeno jurídico con respecto a la vida y no solo en lo que respecta a la vida jurídica y sus leyes. Corrupción en el derecho. En el derecho, la corrupción puede ser descrita de dos maneras. De un lado, es posible comprender la corrupción como los comportamientos previstos en el Código Penal y designados con la expresión de delitos contra la administración pública, y más precisamente, con la de corrupción de funcionarios. Del otro lado, la corrupción puede ser entendida como un fenómeno social amplio, complejo, del cual los comportamientos reprimidos en el Código Penal solo constituyen una parte. De acuerdo al Código Penal Federal, se comprende como delito de corrupción como el mal uso o el abuso de poder público para beneficio personal y privado, precisamente en los artículos 201, 212, 213 y 213 bis. Es una problemática que es demasiado preocupante, pues en el área que se supone que te defienden de estos mismos delitos, son los primeros en sacar ventaja de su posición. No es necesario generalizar, pues existen muchas otras personas dentro de la abogacía que son justos, correctos y honestos, pero que lamentablemente solo son una pequeña minoría al lado de una gran mayoría. Historia. El origen del derecho se remonta necesariamente a los primeros intentos por conducir las sociedades agrícolas de la humanidad antigua hacia un objetivo común, garantizándole la paz social y algún tipo de orden productivo. De esta manera, el derecho habría surgido de la mano de las primeras formas primitivas del Estado. En el momento en que se hizo indispensable delegar en ciertas autoridades como por ejemplo caciques, reyes, chamanes, sacerdotes, entre otros, el poder se hizo también necesario determinar cuáles serían las reglas de sucesión
de dicho poder, cuáles serían sus alcances, sus formas, sus métodos. De esa manera se fue estableciendo una costumbre, una manera de hacer las cosas que fue fundamental para el nacimiento del derecho. Las primeras normas y leyes se ejercieron y preservaron oralmente, y eran solo fórmulas breves que regían el intercambio, o que solventaban posibles disputas en torno a la propiedad o a la violencia. Pero a medida que la sociedad se hizo más compleja, también se complejizaron las leyes, y surgió así la necesidad de tenerlas por escritos para conservarlas, o siendo ya demasiado complicadas para memorizarlas. Los primeros textos de esta naturaleza, escritos en tablillas de arcilla y procedente de la antigüedad mesopotámica, fueron el Código de Uruk-jina, creado en el año 2380 a.C., que regía en la antigua ciudad sumeria de Uruk; el Código de Ur-Nammu, creado en el año 2050 a.C., decretado por el rey de la antigua ciudad del estado de Ur; el célebre Código Hammurabi, creado en el año 1790 a.C., dictado por el antiguo rey babilonio, en el que se establecían las medidas a tomar como castigo ante violaciones, muertes o actitudes desleales. También en la antigua China se formularon diversos cuerpos de leyes desde al menos el siglo V a.C. Sin embargo, la dinastía Qin fue la primera en recogerlas y formularlas en un único documento de naturaleza política, militar, económica, cultural e ideológica. Así nació el Código Qin y sirvió de sostén del derecho Qin, aplicando al imperio chino unificado y heredado por las dinastías posteriores, como la Han, que procedió a fusionarlo con los principios del confucianismo. A estos ejemplos podríamos sumar otros tantos provenientes del antiguo Egipto o de los pueblos judíos antiguos, presentes aún hoy en la Biblia, o los códigos comerciales fenicios. Pero sin lugar a duda, fue en Occidente, fue el derecho romano, el que realmente marcó la diferencia. Propio de la antigua República Romana, poseía la complejidad y la calidad necesaria para operar durante casi 1000 años consecutivos, desde sus primeros documentos como la Ley de las 12 Tablas, hasta la compilación jurídica, llevada a cabo por el emperador Justiniano en el siglo VI después de Cristo, el Corpus Iuris Civilis. El derecho romano ya distinguía entre derecho público y derecho privado. Así regulaban los asuntos referidos al Estado y también los propios de la vida privada. Consideraba como fuentes no solo la costumbre, sino también las decisiones del Senado romano, los pronunciamientos de los magistrados romanos, los plebiscitos y también las opiniones de los jurisconsultos, las iura. Posteriormente, devenida la República en imperio, en el año 27 a.C., se tomó también en cuenta las constituciones imperiales emanadas del propio emperador. Su importancia fue tal en Occidente y en el mundo, que gran parte del sistema actual de muchas naciones proviene del derecho romano. Personajes históricos del derecho. Entre los personajes históricos más emblemáticos de la historia del derecho se encuentra el emperador bizantino Justiniano I, quien fue el autor de un volumen de leyes conocido como el Corpus Iuris Civilis, que en español significa cuerpo del derecho civil. Dicho texto y las leyes que éste contiene son de suma importancia en la historia jurídica de la humanidad, ya que sirvieron de base para los textos legales de múltiples culturas y civilizaciones, tanto así que aún existe una rama del derecho en su estudio, llamada romanística, con sedes en las facultades de derecho de numerosos países. Otro personaje histórico fue Julius Paulus Prudentissimus, mejor conocido como Paulo. Fue uno de los más influyentes y distinguidos juristas romanos. Fue el escritor jurídico más fecundo de la antigua Roma. Se presume que escribió alrededor de 319 publicaciones jurisprudenciales. Paulo escribía con un estilo condensado e incluso oscuro. Sus publicaciones han sobrevivido por fragmentos, por lo que se necesita de un gran cuidado en la lectura para ser entendido. Estos trabajos fueron considerados junto con los de otros 5 juristas para hacer la ley de citas en el año 426 por los emperadores romanos Teodosio II y Valentiniano III. Otro legado fueron los escritos que contribuyeron para componer el Digesto, escrito y compilado en el periodo del emperador Justiniano I, en el siglo VI, quien curiosamente fue uno de los principales colaboradores para el Corpus Iuris Civilis. Puntos fuertes del derecho. El derecho se basa en un conjunto de principios y normas que son generalmente utilizadas para la justicia y el orden.
Gracias a que el derecho guarda una íntima relación con la economía, sociología y la historia, es que podemos prescindir de problemas y dejar todo en manos de la ley y sus derivaciones. En cada una de las entidades federativas de nuestro país, la ley aplica diferente, atendiendo las necesidades y problemas de cada una de ellas. Se impone una pena justa y equiparable al tipo del delito cometido, pues hoy en día estas penas son mucho más civilizadas a comparación de épocas pasadas. Puede abrirte paso a grandes puestos dentro del área que te quieras desarrollar, contactos importantes que te puedan ayudar cuando estés en un problema y relacionarte con personas interesantes. Existen diversas ramas y dentro de esas ramas diversas leyes y dentro de esas leyes una gran cantidad de normas que procuran la integración de toda área legal. Nada puede estar desapercibido dentro del derecho, pues todo puede ser defendido y apoyado dentro de los parámetros que imponga la ley. Puntos débiles del derecho. Es una carrera altamente demandada en el que cada año muchos egresados salen en busca de trabajo, en donde muy probablemente pocos lo logren, pues casi no hay espacio dentro de los juzgados, fiscalías, notarías, despachos, etc. Muchos de quienes estudian la carrera no están totalmente seguros de querer estudiar esta carrera, pues su principal excusa es que no tienen matemáticas y solo se dedican a leer, pues además de que están muy equivocados, muchos ven lo que realmente hace el derecho y optan por dejar la carrera, ya que se les complicó o es muy difícil. Existe mucha corrupción dentro del área legal, donde se supone que debe haber un control y regulación, pero lamentablemente es en donde más lo hay, pues muchos aprovechan su posición para proceder a hacer un ilícito que pueden meterlos en problemas si se les descubre. Si llegas a trabajar en juzgados, despachos, notarías, etc., puede que los horarios no sean los más flexibles e incluso puede que se prolonguen si así lo quisiesen los altos mandos. No todo proceso o protocolo se hace acorde a la ley, pues no todos cumplen con lo dictado y establecido, ya que dentro de un juicio, si la parte imputada cuenta con los recursos económicos necesarios, podría desaparecer pruebas o incluso comprar a los jueces. Lo va a hacer, todo con la finalidad de que el juicio esté a su favor y quede impune de todo acto delictivo. Sugerencias: mejora del personal capacitado. Si se tuviese esto en consideración, muchos de los procesos legales no estarían con retrasos, entorpecidos o inconclusos, pues muchos de los que se dedican a la abogacía suelen empeorar el rumbo de los casos designados, obligando al cliente a pagar mucho más para que el caso sea más eficiente. Sugiero un examen psicométrico y teórico obligatorio que se haga anualmente y bajo las órdenes de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Solo de esta manera se podrá verificar la eficacia que cada uno de los profesionales tienen y si en verdad están preparados para el área en que desempeñan. Límites al poder gubernamental. Existen muchas discrepancias en las decisiones que el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha tomado desde el inicio de su sexenio, pues casi ninguna ha sido favorable. Los índices de corrupción han aumentado, las masacres han incrementado, el desempleo ha crecido desde el inicio de la pandemia y un sinfín de problemas que han sucedido gracias a la mala administración dentro de los altos cargos que solo buscan el beneficio propio y para su círculo cerrado de socios, sin ponerse a pensar detenidamente un momento de la situación actual del país. Sugiero una regulación en los gastos de dichos funcionarios y que directivos del SAT verifiquen ingresos que muchos de ellos obtienen de diversas partes y que los poderes legislativo y judicial actúen con independencia para aprobar proyectos que sean favorables para la economía mexicana, aun cuando el presidente no lo apruebe. Sueldos justos por horarios justos. Los sueldos muchas veces son poco remunerados en algunas dependencias legales, tanto que los mismos licenciados deben de buscar un trabajo adicional, en el que no tenga nada que ver con lo que estudiaron, con el fin de tener un poco de dinero extra, aunque muchas veces no les funciona. Para este punto, más que sugerir un aumento para todos los empleados, es preferible una mejor administración gubernamental, pues en los últimos años la inflación ha aumentado y con ello todo producto o servicio también lo ha hecho. Si hubiese un mejor control de las ganancias que genera México con los del sector de turismo, tratados o negociaciones extranjeras en las que México es parte, estoy seguro que la economía de México aumentaría exponencialmente y no habría tanto desempleo, pobreza y desigualdad.